Buen día. Hace mucho tiempo que el ser humano no termina de darse cuenta que lo único que tiene asegurado cuando nace es que se va a morir. O sea que nacemos, nos reproducimos y nos vamos. De la misma forma que llegamos, sin llevarnos nada. Esta circunstancia no solamente es para las personas, sino también para los sistemas y para los países. Si terminó el Imperio Romano, si desaparecieron los persas, si acá cerca los incas dejaron de ser un imperio, si cayó el nazismo, si desapareció el comunismo, ¿por qué creen ustedes que el imperialismo capitalista no va a desaparecer? Todo nace, se reproduce y muere o se transforma. Y entonces el debate que hoy tiene la sociedad universal, que había sido entregada como trofeo al triunfo del capitalismo, es saber si este sistema del capitalismo es responsable de la administración planetaria como ellos mismos imaginaron cuando ya por los últimos 10 años del siglo anterior las corporaciones empezaron a estar por encima de los estados-nación. Y resulta que así como un ateo cuando se está muriendo, aunque no crea en nada, se aferra y pide en el último momento por lo que no cree, para que lo salven, porque se aferra a la vida, así como todo el mundo del libre pensamiento liberal despotricó, destruyó y trabajó en contra de los estados-nación, en el medio de la crisis le piden a los estados que salven a la comunidad. Es decir, 20 años después del siglo XXI, hay un renacer de los estados-nación contra el mundo de corporaciones. Es decir, está perdiendo la batalla la globalización, que fue la que vino a modificar la vida, la que vino a decir que un gobierno universal podía manejarnos a todos, ir de lo macro a lo micro, ignorando que es al revés de la vida, que la vida empieza en lo micro, empieza en uno mismo, y la sumatoria de nosotros conformamos el mundo y la sociedad. Y esto que parece simplemente una cuestión sociológica o filosófica, es la clave para entender lo que nos está pasando, donde la destrucción de todo el aparato del Estado, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, hace, por ejemplo, que en gran parte del universo la salud sea privada. Y que como es privada, se busca un fin de lucro más allá de un servicio de salud. Y si no está el lucro asegurado, de ninguna manera se va a garantizar la atención del paciente. Y el que no puede pagar el análisis o la atención queda marginado. Viene la pandemia, surgen decisiones de los gobiernos que se tienen que poner por encima del privatismo y decir, no, el sistema privado de la salud tiene que estar a servicio de la nación, sea la que fuere, un reino o una nación constitucionalmente llamada democrática con parlamento y demás. Entonces, este traslado, que en el peor momento nos aferramos a lo que quisimos destruir desde la óptica capitalista, hace que el presidente de los Estados Unidos se preocupe no por la salud de los norteamericanos, sino por la economía de los norteamericanos. Porque sabe que si pierde eso, que es la única fuerza que lo sostiene en el mundo, se empieza a desmoronar todo, porque gracias a eso tienen también las fuerzas armadas más poderosas de la Tierra, y son los mayores deudores de deuda externa del globo, pero nadie les puede cobrar porque ellos son los que tienen, como se dice vulgarmente, los fierros. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Y viene entonces la decisión donde, cuando se reduce a las capacidades individuales, lo que es un trabajo de conjunto, empezamos los argentinos a sacar ventaja porque toda la vida hemos sido grandes improvisadores y no hemos sabido vivir en comunidad. Siempre se dijo que un argentino y un estadounidense, primero nosotros,
que 10 de ellos y 10 nuestros, primero ellos porque ellos trabajan en equipo. Bueno, el país que trabaja en equipo tiene la pandemia metida adentro, tiene más de 1000 muertos, tambalea su economía, se caen todos los índices económicos y el presidente de aquel país lo único que se le ocurre es decir hay que trabajar porque con la gripe se muere gente y la gente trabaja. Esa batalla del capitalismo en contra de la sensibilidad humana comienza a perder la batalla. Porque viene un nuevo orden mundial, cualquiera sea el resultado final de esta pandemia, mueran los que tengan que morir, sea de diseño de un laboratorio el virus o sea consecuencia de un error, la pandemia está y existe, como existió la fiebre amarilla, la tuberculosis o lo que fuere, que diezmó en otros tiempos a otros pueblos y en otros momentos le tocó en alternancias a distintos países del mundo. Pero claro, en la era de las comunicaciones, todo se traslada con una tremenda ligereza, pero además también la información se traslada con una prontitud que antes no existía. Antes, para enterarse que se moría alguien de fiebre amarilla, había que esperar que llegara un barco que trajera la información. Frente a esto, el lugar donde supuestamente se originó el tema en China, en la provincia donde se originó todo esto, que era el centro del desarrollo tecnológico de los chinos, ayer empezó a trabajar. Es decir, salió de esa larga cuarentena y otra vez se puso en actividad. Inmediatamente, o en simultáneo, el mundo europeo, ese mundo tan admirado y aplaudido por tantos observadores de la política argentina, se desmorona de manera increíble. Y países que han vivido del turismo, y ahí hay que encontrar una explicación también, por eso tienen el problema que tienen, como Italia y España, que viven del turismo, tienen una enorme cantidad de fallecidos. Y además, nos encontramos con que otros países que son menos visitados en Europa tienen menos proporción. Pero hay un dato muy importante. Cuando en China 20 millones de millonarios que son la vieja dirigencia del Partido Comunista o la actual dirigencia, como usted lo quiera poner, se transformaron en poderosos capitalistas y empezaron a hacer una tremenda competencia a los Estados Unidos en el manejo económico del mundo y son tenedores de gran parte de la deuda externa norteamericana. Los chinos copiaron todo lo que daba vuelta por el mundo sin pedir permiso de ninguna licencia y fabricaron absolutamente todo lo que tenían que fabricar. Y entonces España, que está en un verdadero drama, le pide auxilio ¿a quién? A China. Es decir, la Europa invasora de continentes le pide auxilio al Asia, la misma que fue invadida por los ingleses y que con la guerra del opio tuvo adormecido al pueblo chino durante años. Ahora España, no Inglaterra, España le está pidiendo que le envíen por favor mascarillas y servicios de tubos de oxígeno en lo que precisa. Y los chinos le contestan, ¿cómo no? Lo que ustedes nos están pidiendo son más de 425 millones de euros. Por favor, ¿nos pagan adelantado? Pero nosotros estamos en una pandemia, en una crisis. Sí, pero ¿nos pueden pagar adelantado para que le enviemos lo que ustedes están pidiendo? Es decir, se vengan en China con la moneda capitalista, es decir, se vengan con el imperialismo capitalista a un imaginario y supuesto gobierno también socialista de España, o de coalición, como quieran ponerlo, y le contestan a Sánchez, te mandamos todo lo que precisás, pero paganos adelantado. Y entonces, otra vez en un mundo que se derrumba porque se privilegia la economía, los chinos privilegian la economía. ¿Por qué? Porque quieren pasar a ser, y ya de hecho lo son, primera potencia mundial económica. Y cuando Trump ve eso se desespera y habla del virus chino, porque ve que se desmorona el liderazgo capitalista de Estados Unidos. Este nuevo orden, que va a tener modificaciones, cualquiera sea el resultado final de la pandemia, va a tener otros partícipes globales
de mucha más gravitación que hasta el momento. Y esa principal potencia económica, que ya lo dijimos el año pasado, que era China, se ha transformado también en principal potencia política. Le falta solamente ser primera potencia militar para decirle a Estados Unidos, bueno, se terminó finalmente tu liderazgo mundial, no sos más el gendarme del mundo, ahora somos nosotros. Con un peligro, que 1.500 millones de chinos no caben en China y han salido por el mundo a instalarse y reinstalarse, y el objetivo de ellos es la administración universal del tiempo que viene. Esa es otra batalla que habrá que presentar en su tiempo y en su forma. Pero esto está ocurriendo ahora, somos partícipes de un cambio estructural universal y no nos damos cuenta porque somos contemporáneos a este cambio. Es decir, lo importante de este momento es darnos cuenta de qué se trata. Y entonces cuando el presidente argentino dice privilegio la salud y no la economía, está tomando la decisión. Con argentinos sanos puedo presentar a posteriori cualquier batalla. Con argentinos enfermos o un país diezmado, ¿qué me importa la economía si no la voy a poder sostener? Es perfecto la posición tomada de un hombre que nunca imaginó llegar a donde llegó, de la forma en que llegó, pero estoy seguro que lo que jamás había imaginado era encontrarse con esto. Ni él, ni ninguno de los conductores universales. Y entonces, hoy, Alberto Fernández, todos los días se levanta en qué puede hacer para ir modificando nuestra propia realidad. Y de mientras tanto, una enorme cantidad de ciudadanos que no colabora y que pone en riesgo la vida de todos nosotros y también, por supuesto, la de ellos mismos. Y entonces, cuando Aerolíneas Argentinas dice no hago más vuelos, un vuelo que venía de Madrid, que llegó esta madrugada, traía un señor que subió en Madrid, 70 años, venía su esposa y 2 familiares más, y ocultó que había tenido fiebre, que había ido al médico y que le habían recetado que tomara lo que toman todos los que están atacados del coronavirus. Y se descompuso en el medio del vuelo de Aerolíneas Argentinas. Desesperados pidieron y preguntaron si había médicos, había 2 médicos a bordo, y lo trajeron poniéndole máscara de oxígeno, aplicándole lo poco que había allí, y aterrizó el vuelo de Aerolíneas Argentinas. Este hombre quedó internado en el hospital de Ezeiza, pero otra vez la absoluta irresponsabilidad de una persona que obliga a poner en cuarentena un avión entero y que hace que se juegue con la vida de todos, porque además se descompuso en pleno vuelo. El vuelo de Aerolíneas Argentinas que aterrizó con este hombre enfermo fue el vuelo 1133 procedente esta madrugada de Madrid. Todo esto que nos está ocurriendo con estos irresponsables que no entienden de qué se trata, con una enorme cantidad de gente que sigue sin aceptar las reglas que se les imponen y que se les sugieren, más que imponerle, y habría que imponérsela, han llevado a otros países a catástrofes absolutas. Y aquí que estamos en lo preventivo, y ayer volvimos a tener más contagiados porque ahora hay mayor cantidad de controles, pero además hay mayor cantidad de gente que no respeta la cuarentena, va a obligar a medidas de postergación de la cuarentena con seguridad al gobierno. Y en el mientras tanto, hoy se habla del clearing bancario, es decir, durante jueves y viernes funcionará el clearing para ver si hay de alguna manera probabilidad de que se paguen sueldos a fin de mes. Pero el lunes ya es feriado nacional porque se corrió el 2 de abril al 1. Y por lo tanto, no tenemos certeza de la cantidad de cheques rebotados que tendrán los bancos en el día de hoy y de mañana, porque no se llegó a tiempo para cubrir por parte de las personas que los emitieron ante el corte de la cadena de ingresos y de pago. Y en esta crisis, cuando todos hablen después del problema económico y de los cheques rebotados y demás, el central no los va a tomar en cuenta para cerrar ningún trabajo de las cuentas activas. Nosotros queremos privilegiar lo otro. Queremos hablar de que no tiene ninguna importancia 100 pesos más o 100 pesos menos
un cheque más o un cheque menos si lo que sucumbe es la sociedad en su conjunto y la gente se empieza a morir por las calles o en los departamentos y nadie lo retira, como está pasando en la vieja Europa. En esa Europa supuestamente sabia, que también tuvo imperios, pero que sabe una cosa, fueron responsables de 2 guerras mundiales, no de una, de 2. Y esta vuelta, la guerra ya no es a tiro limpio, de trinchera a trinchera, como en el 14, ni siquiera es como en la Segunda Guerra con Hiroshima y Nagasaki, sino que es bacteriológica. Y la pelea es entre el imperio que está lentamente desapareciendo, Estados Unidos, y el que están haciendo con mucha fuerza y se transforma en un futuro peligroso, que es China.